Hola, en este video voy a hablar acerca de la vejez, qué es y los cambios que trae consigo. Este tema resulta de gran importancia ya que actualmente la pirámide poblacional se ha invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que la población que ahora predomina es aquella que tiene 60 años o más, contrario a lo que sucedía hace algunos años en donde los que predominaban eran los niños y los jóvenes. Algo alarmante asociado a ello es que hay mucha desinformación al respecto, trayendo consigo la existencia de diversos prejuicios y mitos hacia esta etapa de la vida e incluso un miedo irracional de las personas hacia el llegar a esta etapa de la vida. Algo que hay que entender es que la vejez y el envejecimiento son dos conceptos totalmente distintos. Se va a profundizar en ellos un poquito más adelante, pero algo que hay que destacar principalmente es que el envejecimiento no es algo que esté solamente asociado a la vejez, sino que es un proceso que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Antes de entrar de lleno con los conceptos, es importante destacar algunas cifras. Primero, en México se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años. La esperanza media de vida al nacer aumentó 20 años desde 1950 y llegó a los 66 años. Actualmente, la esperanza de vida es de 77.4 años para las mujeres y 71.7 para los hombres, pero se estima que aumentará a 81.6 para las mujeres y 77.3 para los hombres. Para 2050 habrá 150.837.517 mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.4 años. Es importante hacer una diferenciación entre lo que es el envejecimiento y lo que es la vejez. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2009, el envejecimiento es un proceso fisiológico que va a comenzar en la concepción y va a ocasionar cambios en las características de las especies durante todo su ciclo vital. Estos cambios van a producir cierta limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con su medio. Es decir, puede que una persona que antes encajaba en cierto medio debido al cambio en ciertas características y el envejecimiento que ha estado viviendo, ya no pueda estar tanto en ese medio y tenga que esforzarse más por integrarse a otro. Asimismo, los ritmos a que estos cambios se van a producir en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no van a ser iguales. Y es que algo que se considera determinante es que todos envejecemos de la misma manera, algo totalmente incorrecto, ya que en este proceso se van a ver inmersos distintos factores, entre ellos los ambientales, los familiares, los sociales y los personales, es decir, las características propias que cada individuo va a tener. Por otro lado, la vejez va a ser aquel subconjunto de fenómenos y procesos que van a formar parte de un concepto más global que va a ser el envejecimiento. Es la última etapa de la vida o del ciclo vital del ser humano y va a ser donde por así decirlo, ha llegado a la madurez total gracias a todas las experiencias que ha ido adquiriendo durante todos los años que ha vivido. Y también es la etapa en la que ciertas características del envejecimiento se van a hacer más evidentes. Por eso es que existe esta creencia errónea que el envejecimiento es incluso sinónimo de la vejez. Pasando a los cambios producidos en esta etapa de la vida, van a existir tres tipos: los biológicos, los psicológicos y los sociales. En cuanto a los biológicos,
En la piel, por ejemplo, se va a observar una disminución de su grosor y elasticidad que va a contribuir a dar ese aspecto arrugado y flácido a la piel, principalmente de la cara, el cuello y los brazos. En cuanto al cabello, este es gris o puede llegar a ser blanco debido a que hay una reducción del número de melanocitos funcionales y a la sustitución que existe de pelo pigmentado por otro que no hay, que no tiene pigmentación. El número de papilas gustativas de la lengua va a disminuir, dando lugar a la hipogeusia o la pérdida de la capacidad de degustar, que se va a observar de manera más frecuente después de los 70 años. También va a haber una disminución de la función salival, lo que puede dar a una excesiva sequedad de la mucosa bucal. En cuanto a la visión, se va a observar una disminución de la agudeza visual, trayendo consigo una disminución de la capacidad para leer o discriminar colores, o incluso puede existir una atrofia de las glándulas lagrimales, que va a producir a su vez ojos con una importante resequedad. También va a haber una pérdida gradual de la audición bilateral. Esto es más frecuente entre los 50 y los 60 años. También en cuanto al sistema cardiovascular, es importante resaltar la hipertrofia miocárdica o el aumento del tamaño de las células musculares del miocardio y de las válvulas cardíacas, que se van a hacer más rígidas debido a la fibrosis y calcificación que existe en esta etapa. Y también en cuanto a los riñones, la función de estas personas se va a ver disminuida al 50% en comparación a lo mejor con una persona de 30 años. Siguiendo con los cambios biológicos, se van a dar cambios en la respuesta y rendimiento sexual. Sin embargo, esto no quiere decir que los adultos mayores no puedan tener relaciones sexuales, ya que la dificultad o el problema principal es el tiempo que requieren para excitarse, para terminar la relación sexual y para lograr una nueva excitación. También los huesos se van a endurecer, se debilitan y se van a hacer más quebradizos. Va a haber una pérdida de estatura media que va a ir de 1 a 2 centímetros cada 2 décadas. La fuerza muscular va a disminuir de manera lenta. Hay mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, aunque también en este punto es importante mencionar que si bien existe esta mayor probabilidad, no quiere decir que únicamente las personas en este rango de edad van a ser quienes la padezcan, ya que se han visto casos en donde personas mucho más jóvenes también padecen este tipo de enfermedades crónicas. Asimismo, va a haber una disminución en la producción de neurotransmisores que va a dar como resultado disminución en ciertos procesos cognitivos como son la memoria y la atención. Sin embargo, otro punto a destacar es que esta disminución en los procesos cognitivos no se va a dar en todos los adultos mayores. Va a existir, puede existir, pero no es algo propio de esta edad, como se puede llegar a pensar. Va a haber una disminución en el peso cerebral y el flujo sanguíneo que llega a este, y también va a haber digestión dificultosa debido en parte a que hay pérdida de ciertas piezas dentales que van a dificultar el masticar y por ende el digerir de manera correcta ciertos alimentos. Y a su vez, a esto va a contribuir la reducción que hay del metabolismo de ciertos nutrientes, tanto en el estómago como en el intestino delgado. En cuanto a los cambios psicológicos, va a haber pérdida de vínculos y estos no solamente van a ser resultado de alguna
muerte de algún ser querido, de alguna amistad, sino de relaciones sociales. Es decir, las personas adultas mayores pueden perder cierta movilidad o no les es tan fácil a lo mejor salir a la calle como las personas de menor edad. Esto les va a impedir de alguna manera poder relacionarse a lo mejor con vecinos o incluso con personas de su misma edad. También va a haber un retraso en la velocidad de la recuperación de la información que previamente se almacenó. Es decir, la persona mantiene ciertos recuerdos o cierta información que pudo adquirir en años pasados. Sin embargo, si tú llegas y le preguntas a una persona adulta mayor de alguna cosa, sí te va a decir. Sin embargo, el tiempo que va a tardar para ello va a ser mayor. Va a haber daño en los recuerdos episódicos o autobiográficos, que va muy relacionado con el punto anterior, en donde sí tienen ciertos recuerdos de momentos o de fechas, pero puede ser que algunas no las recuerden con tanta claridad. También la afectividad emocional va a depender de su capacidad para enfrentarse a distintos cambios y de la personalidad de cada uno. La atención selectiva le será un poco más complicada si la tarea le resulta difícil o si hay muchos estímulos o información que resulte irrelevante en ese momento. Su creatividad se mantiene e incluso pueden llegar a desarrollarla aún más. La atención dividida se verá disminuida por el número de tareas a las cuales va a prestarle atención y la dificultad que cada una tenga. Va a haber complicaciones para iniciar una tarea que va a requerir de su atención por un tiempo largo. Y también el proceso comunicativo puede verse enlentecido. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona no se pueda comunicar, porque por lo regular el lenguaje es uno de los procesos cognitivos que mejor se mantienen. Solamente lo que va a pasar es que a lo mejor pues ciertas palabras le cuesten un poquito más de trabajo pronunciarlas o su discurso se haga menos fluido o en comparación con otro grupo de edad. Finalmente, en los cambios sociales va a haber la aparición del rol de abuelo. Ojo, no todos los adultos mayores son abuelos, porque muchos de ellos no tuvieron hijos o sus hijos no tuvieron hijos. Esto es importante mencionar ya que el término de abuelo o abuela es un concepto que se relaciona o que se utiliza mucho para nombrar a los adultos mayores. Esto es totalmente incorrecto, ya que como decía, no todos los adultos mayores son abuelos e incluso puede ser que a algunos de ellos les molesta que los llamen de esa forma. También en estos cambios la actividad social comienza a disminuir poco a poco, lo mismo o lo que se mencionaba en los cambios psicológicos de la pérdida de vínculos. Por los mismos cambios que el adulto mayor va a ir atravesando, la actividad social empieza a disminuir, sin embargo no desaparece, ya que puede mantenerla, pero lo que puede suceder también es que se limite a un grupo más pequeño de personas. También va a haber la modificación de roles y posiciones sociales. En este caso, por ejemplo, puede que el adulto mayor haya sido jefe de familia por pues toda su vida y debido a los cambios que va a atravesar o las características que va a ir adquiriendo durante su vejez, ya no lo puede hacer como antes. Y eso le va a implicar, pues lógicamente, una modificación de pasar de ser el jefe de la familia a tomar otro rol. Sin embargo, esto no significa que se le vaya a menospreciar
o algo por el estilo, ¿no? Simplemente se le tiene que impulsar a adaptarse a esa nueva realidad que está viviendo de una manera que sea satisfactoria para él y que no le implique ningún tipo de sufrimiento. Por otro lado, va a haber pérdidas de seres queridos y la jubilación, la cual va aunada o muy relacionada con el punto de la modificación de roles, ya que la jubilación significa el término de su vida o de su jornada laboral, si es que el adulto mayor había estado inmerso en este tipo de etapa. Entonces, eso le va a implicar a él el dejar de recibir dinero o de realizar ciertas actividades en su trabajo que a lo mejor a él le gustaba. Y eso también va a traer consigo ciertas consecuencias tanto a nivel emocional como incluso puede ser que a nivel físico. Como conclusión, y como hemos visto a lo largo de todo el video, la vejez y por ende el envejecimiento no es un proceso homogéneo. Es decir, no todas las personas vamos a envejecer o incluso no todas vamos a llegar a ese periodo, a esa etapa de la misma manera. ¿Por qué? Porque van a influir muchos factores, como ya lo mencionaba, los factores sociales, los factores ambientales, los factores incluso familiares y muy importante, los factores personales o características propias del ser humano. Asimismo, es un error solamente tomar en cuenta la edad cronológica de una persona para asumir que llegó a la vejez. Y por ende, también es un error asumir que cuando una persona llega a esta etapa, prácticamente esa persona dejó de servir, por así decirlo, o que ya no puede realizar actividades de la misma manera o que de plano ya no debería realizarlas. Esto es importante conocerlo y también es importante darse cuenta que también se debe tomar la edad biológica, la edad psicológica y la edad social de cada persona. Es decir, puede que una persona haya llegado a su vejez, pero haya llegado sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de afectación en cuanto a sus huesos, en cuanto a su corazón, sus riñones. A lo mejor sí una disminución, pero no una disminución que sea importante. También puede ser que haya llegado a esta edad con sí haya atravesado por duelos, pero estos duelos la hayan hecho resiliente, es decir, haya podido superarlos de manera satisfactoria. En cuanto a su edad social, que sí puede que haya perdido ciertas relaciones sociales, pero haya mantenido otras que sean mucho más significativas para él. Por ello es que el proceso de envejecimiento no debe ser visto solo desde el punto de vista cronológico, sino que deben tenerse en cuenta todos los factores que ya mencioné y por ende dejar atrás todas esas ideas arraigadas e incorrectas de que llegar a la vejez no es algo deseado y que si llegamos a esa edad prácticamente va a estar lleno de pérdidas y de cambios muy negativos para cada persona.